Ella es Marta Y ella es Azucena. y esto es... Naturaleza entre líneas. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Otra vez. Con mucha suerte porque hoy tenemos un invitado muy especial gracias a la exposición AAB y la ballena blanca. Y nuestro invitado de hoy es Manuel Marsol, su autor. Bienvenido, ¿no? Muchas gracias, estoy encantadísimo. Pues nosotras más, porque sabemos que eres muy importante dentro del panorama del álbum ilustrado, no solo en España, sino a nivel internacional. Tienes muchísimos premios, que no me he aprendido todos, claramente, pero sí que los que más llaman la atención, a mi parecer, es el de la Feria del Libro de Bolonia, que recibiste el Premio Internacional de Ilustración, y luego el de Del Vives, el Premio Internacional, que es justo por AAB y la ballena blanca. Así que nada, es un gusto porque sabemos que también ilustras un montón de libros, que tienes tus propias creaciones, así que teníamos muchas ganas de entrevistarte. De conocerte, sí. Sí. Bueno, el placer es mío. En un lugar como este siempre uno se considera muy afortunado, ¿no? No siempre tienes la suerte de estar en habitaciones así. Genial. Bueno, nos alegramos que tú también disfrutes. Sí, por supuesto. Queríamos empezar preguntándote cómo surgió la idea, por qué elegiste este libro y por qué decidiste mostrarlo así. Bueno, pues fue hace 10 años, 2013, que yo vi las bases del concurso de álbum ilustrado que organizaba la editorial Del Vives, y en ellas pues se pedía que el que se presentase pues tenía que trabajar con una historia que fuese bien una leyenda, un mito, un cuento popular, ¿no? Y por otro lado yo había leído Moby Dick hacía unos años, me había fascinado, y siempre había pensado que, aunque es una novela, siempre alcanza ese estatus de mito, ¿no? Mito moderno. Parece que es una historia que lleva toda la vida con nosotros, ¿no? Como parece casi una historia de la mitología griega, y sin embargo tiene apenas 160 años, ¿no? Y eso unido a mis memorias de infancia en el mar Menor, donde yo pues buceaba mucho y me quedaba un poco maravillado, ¿no? con los encantos del mar. Esa combinación pues hizo un poco que dijese, bueno, voy a abordar este asunto, no con la intención ni mucho menos de hacer una adaptación, porque es imposible, ni me interesan tampoco demasiado este tipo de adaptaciones, sino más bien una reinterpretación, ¿no? de una historia que me fascinaba y que no necesariamente es lo que sucede en la propia novela de Melville, ¿no? de Moby Dick, sino más bien pues una historia donde yo cojo elementos como el Capitán Ahab, la gran ballena blanca y poco más, el mar, por supuesto, y luego sí que hay muchas referencias a la novela, pero más bien es una historia propia que también habla de la obsesión, pero con una trama distinta y bueno, otro tipo de situaciones, ¿no? Sí, es un ejercicio de síntesis, vamos, que es alucinante para lo compleja que es la novela, o sea que enhorabuena. ¿Y cómo es la sensación de verlo ahora en formato exposición, de verlo aquí en el museo expuesto? Bueno, pues es una cosa muy bonita porque, como decía, fue mi gané ese concurso, por suerte. El libro se editó, tuvo su recorrido, sus reconocimientos y su viaje, ¿no? Igual que el que hace el propio Capitán. Y ahora se cumplen 10 años de todo aquello, ¿no? Se editó en otoño de 2014 y bueno, pues yo recuperé los derechos de la editorial Del Vives y se los ofrecí a Fulgencio Pimentel, que es como mi editorial de cabecera, ¿no? Que me ha acompañado, pues me ha publicado pues el resto de la obra prácticamente en su totalidad. Y es una cosa muy bonita porque, bueno, pues yo ahora os comentaba off the record que yo de pequeño, pues como muchos niños madrileños y de toda España, pues visité el Museo, ¿no? de Ciencias Naturales, y yo quedaba muy fascinado, ¿no? asombrado, ¿no? Que es un poco lo que a mí me interesaba de
en esta historia, ¿no? El asombro ante el hecho maravilloso, ¿no? de lo que hay sumergido, ¿no? De las profundidades, de todo eso. Y bueno, pues es muy bonito, ¿no? Encontrarme ahora aquí compartiendo esa mirada, ¿no? Entre pues, la del niño asombrado, que es muy parecida a la del científico, ¿no? O sea, al hombre de ciencias que también quiere entender el mundo de alguna manera y se asombra frente a los misterios del mundo. Antes os comentaba también que el capitán Ahab en su casa, al inicio, le vemos presentado a través de su mundo, de su universo, que es una habitación de su casa donde es todo realmente como un gabinete de curiosidades, ¿no? Y los gabinetes de curiosidades ya sabemos que aquí tenéis uno, ya sabemos que son el origen, digamos, de lo que es el museo moderno, ¿no? Esta idea de meter en una habitación, meter en un pequeño contenedor una parte del mundo, guiados por la fascinación y por el asombro, y es un poco lo que uno intenta hacer con los libros, ¿no? Meter un trocito del mundo y hacerlo fascinante, ¿no? a los ojos de quien abra esa puerta, digamos, ¿no? Muy bien, sí. Bueno, animamos desde aquí a todas las personas a que vengan a ver la exposición creo que está hasta finales de enero, si no me equivoco. 26 de enero. Hasta el 26 de enero, que tenéis que venir a verla. En el libro utilizas diferentes técnicas de ilustración. Nos interesa saber mucho cuáles son tus referentes. Bueno, pues yo siempre he dicho que más que referentes de ilustración, y sobre todo en mis inicios, mis referentes eran sobre todo pictóricos. Mis padres eran los dos profesores de Historia del Arte y yo si algo he visto son cuadros, ¿no? Y si algo he ido es a museos pues de pintura, ¿no? Pues al Prado, sin ir más lejos, que lo tenemos aquí al lado. Y yo creo que de ahí, y luego también un poco de mi falta de experiencia mezclada con cierta intuición, pues hice un poco ese estilo que en aquel momento pues fue, bueno, pues me llevó a lo mejor a ganar un premio, ¿no? que buscaba pues un tipo de expresión un poco, pues no sé, distinta, digamos, ¿no? Artística. Y yo creo que tiene que ver un poco con la inexperiencia y con una parte un poco espontánea, ¿no? de uno mismo, cuando a lo mejor yo no tengo una forma, aunque había visto mucha pintura, yo no tengo una formación, digamos, académica, ¿no? Yo me asomé al mundo del álbum ilustrado después de haber estudiado publicidad y comunicación audiovisual, trabajar en publicidad, pero me asomé de una manera un poco, bueno, pues casi externa, ¿no? Y pintaba con muchas carencias, digamos, pero también con todas esas carencias o esas, digamos que el estilo lo hacen muchas veces nuestras carencias, nuestros defectos, ¿no? Y yo estaba en el proceso pues de explorar mucho, de jugar mucho con las formas accidentales, con la mancha, y de ahí que pues en Ahab haya mucho de eso, ¿no? De manchas, de formas que se crean un poco de la nada, ¿no? Como de una salpicadura, ¿no? Y ahí es donde van apareciendo pues todas esas ballenas blancas, ¿no? que el capitán Ahab tiene delante, pero es incapaz de ver, ¿no? Y referentes, pues no sé, en la pintura siempre digo, por ejemplo, Francis Bacon, aunque aquí pues yo creo que no se puede percibir en mi trabajo, pero sí que hay algo en la manera que él tiene a abordar la pintura con la que yo me identifico, que es ese balance entre lo controlado y lo accidental, ¿no? O sea, Bacon era un amante de Velázquez, por ejemplo, y Velázquez ya hacía eso, aunque parezca que no, que todo es controlado. En realidad en Velázquez, si uno lo estudia, ¿no? y ve su pintura, se da cuenta que hay mucho trazo muy suelto, ¿no? con mucha frescura, ¿no? Mucho menos medido que a lo mejor en la pintura flamenca, donde todo estaba medido al detalle, ¿no? y hipercontrolado. Y yo creo que Francis Bacon en ese sentido pues coge también esa idea, ¿no? del balance entre lo controlado y lo accidental, ¿no? Y creo que eso da frescura. Y yo sí, creo que es una guía que he tenido un poco siempre, para no... Sí, tanto el exceso de control como la falta del mismo pues pueden anular la obra de arte, ¿no? Si algo está muy controlado puede resultar demasiado sobado, demasiado manido quizá, y si no hay ningún tipo de control pues es un poco gratuito todo, ¿no? Entonces ahí es
donde está la pelea, digamos. Qué curioso. El fijarse también, bueno, cuando no tienes formación, el fijarte un poco en eso, en lo que está controlado, lo que es un poco que surge espontáneamente. Sí, a ver, también uno va entendiendo a medida que hace, pues analiza, ¿no? y va descubriendo ese tipo de cosas, pero quizá al principio no las tienes tan presentes, ¿no? Y no son tan evidentes. Pues yo simplemente estaba haciendo lo que podía en realidad, ¿no? Y con una intuición, con ciertos gustos, pues para no hacer cosas muy tendenciosas sobre todo, pero más allá de eso, pues estaba explorando, digamos. Y volviendo un poco al tema de Moby Dick y bueno, a nosotras nos gustan mucho los clásicos también, ¿qué otro clásico te gustaría adaptar o interpretar que te inspire así que digas? No sé, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho el territorio americano. O sea, Moby Dick también en realidad es bastante... Sale de Nueva York, de la isla de Nantucket, de toda esa zona y todo lo que es la literatura norteamericana del 19 y sobre todo el 20, pues me ha gustado mucho, ¿no? Lo que pasa es que no sé si, por ejemplo, estoy pensando en Faulkner, ¿no? en ilustrar algo de él y no sé si es... creo que hay cosas que hay que dejarlas como están, ¿no? En el ámbito de lo literario y ya está, porque puedes matar muchas de las imágenes. Y no lo sé, también me interesaba mucho el fantástico hispanoamericano, ¿no? Con Juan Rulfo, por ejemplo. Cuando empezaba también hice un proyecto que se quedó ahí de ilustrar pues, Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Todo ese universo siempre me ha gustado mucho, pero no sé, igual me preguntas en otro momento y te digo otras 4 cosas. Bueno. Genial. Bueno, estamos en un museo de ciencias naturales y esta pregunta se la hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué es la naturaleza en tu vida, en tu día a día? Bueno, pues no sé si lo he comentado de refilón, pero a mí de la naturaleza lo que me interesa es ese lugar en el que linda con el hecho artístico, que es esa idea del asombro. La naturaleza es un lugar que siempre va a ser sorprendente, ¿no? Y como te acostumbres y lo des por hecho, pues es una pena, ¿no? O sea, tanto si es la luna que aparece y te maravillas cada vez que la ves, como si es el mar y sus profundidades, ¿no? Entonces, o el bosque, ¿no? Que está lleno de encantos y que uno puede fantasear con ello. Y yo creo que es un poco lo que le pierde al Capitán Ahab, ¿no? Que, bueno, hemos hablado, pero creo que no he llegado a decir exactamente qué es lo que le sucede, ¿no? Que es que siempre tiene a la ballena delante, pero no es capaz de verla, ¿no? De tal forma que, pues, por ejemplo, cree que estar delante de un iceberg caliente, ¿no? En vez de estar frente a la gran ballena que la tiene justo al lado, ¿no? Y yo creo que la naturaleza tiene que ver también con la mirada, ¿no? Con la capacidad de ver las cosas y no darlas por sentadas, porque cuando las damos por sentadas desaparecen, ¿no? Las tenemos las damos tanto por hecho que somos incapaces de verlas y es una pena. O sea, es un regalo, ¿no? Ver la luna cada noche o el mar, no sé. Muy de acuerdo contigo. Bueno, pues ya pasamos a la última sección, que es la de nuestras preguntas de pardas. Entonces vamos a hacer 3 preguntillas y tienes que responder con lo primero que te venga a la cabeza. Aquí no hay censura ni equívocos. Y bueno, la primera es muy fácil, por lo menos, bueno, es un clásico en nuestra sección, que es: si fueras un animal, ¿cuál te gustaría ser? Bueno, es que si digo la ballena... No quiero ser la ballena, de hecho, porque me cazan indiscriminadamente. Sí. Entonces, casi vamos a dejarlo ahí. Creo que no sería un animal acuático porque aunque sea fascinante, me parece también aterrador, ¿no? O sea, no sé si es Herzog, en uno de sus documentales, el director alemán, que dice que no me extraña que saliésemos del agua, ¿no? Nuestros ancestros que saliesen, porque eso es aterrador, ¿no? Lo que hay ahí. Y evolucionásemos a la tierra, ¿no? Y ahí todavía te puedes proteger un poco más. Entonces, en ese sentido, pues no sé, yo creo que elegiría un pájaro, me imagino. No sé cuál.
pues no sé, que planease ese placer, ¿no? De estar a la deriva, mecido por el aire, pues no sé. Muchos queréis ser pájaros. Sí, yo creo que sí, que es un anhelo. Sí, volar. Bueno, en esta te vamos a dar 3 opciones. Si tuvieras que esconderte del Capitán Ahab, ¿dónde lo harías? ¿En un arrecife de coral, entre las vitrinas de un museo o en una librería? Bueno, pues en un arrecife de coral no. Yo creo que de Ahab hay que esconderse, por lo menos de mi Ahab, no del de Melville, pero del mío hay que esconderse delante de él, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en su propia estantería, ¿no? O en su propia vitrina de su gabinete de curiosidades, ¿no? Ahí donde estás delante, pero no te vea, ¿no? Y ya la última pregunta, enlazando con el Capitán Ahab y sus obsesiones, ¿tienes alguna obsesión, pues yo qué sé, como tener los lápices súper bien afilados o algo así que se pueda contar? No, en ese sentido he sido siempre bastante poco ortodoxo, ¿no? Porque yo creo que por eso mismo, porque no tenía una formación académica, yo no tenía miedo a lo mejor de mezclar muchos materiales y sin saber muy bien qué iba a pasar, ¿no? Alguna vez sí que recordaba pues algunos ilustradores, o como que esta cosa de mezclar el acrílico, la acuarela y tal, les parecía como una cosa un poco extraña y yo en ese sentido no creo que esas manías no. Yo creo que son más obsesiones creo que son más las dudas de lo que yo tengo, ¿no? O sea, no sé si es miedo, pero es poner siempre en duda lo que haces, ¿no? Eso es un poco, yo creo que mi gran obsesión, para lo bueno y para lo malo. Porque a veces no suena mucho. Sí, pues cuando uno quiere hacer las cosas bien, pues sucede, ¿no? Nos castigamos, pero también eso a veces pues hace que avancemos, ¿no? ¿Y no tienes manías a la hora de dibujar? En plan, dibujar por la noche con música o... Pues seguro que tengo un montón, pero yo no las veo. Seguro que sí, o sea, alguien seguro que me vea dirá, pero ¿cómo haces esto? Pero yo lo tengo tan normalizado que son invisibles, ¿no? Como la ballena. No lo sé, hubo un tiempo que sí que me interesaba mucho como que hubiese una textura en el papel, o sea, a lo mejor un papel antiguo, me servía mucho de eso, o de una madera, ¿no? Para que eso cogiese, o del collage, pero creo que eso también tenía que ver con ciertos miedos a expresarte, bueno, o también pues con falta de experiencia, quizá, no lo sé. Ahora creo que soy menos maniático en eso, o sea, me amparo menos en ese tipo de cosas y si tengo que pintar en un papel liso, sin ninguna... Es como que pretendías que eso le diese cierta gracia, ¿no? Te ayudase de alguna manera, ¿no? Pero luego te das cuenta que puedes llegar a resultados similares pues sin necesidad de eso. No lo sé, quiero decirte alguna como así de las que me dices. No sé, por ejemplo, los pinceles no suelo usar, o sea, no me importa que estén muy, muy reventados o cosas así, no soy nada maniático con eso. O sí, ¿sabes? El hecho de que no sean pues como muy pulcros o cosas así, no lo sé. No te preocupes. Bueno, mejor vivir sin obsesiones. A mí No, te digo, mejor vivir yo sin... tengo muchísimas, lo que pasa es que ya te digo que, sí, pero son más de que otro así tipo. es difícil detectarlas, ¿no? Tendríais que verme, alguien un poco desde fuera, o preguntarle a mi pareja y entonces ella os lo diría muy, muy rápidamente. Pues nada, hemos llegado al final de la entrevista. Bueno, y pues muchísimas gracias por la conversación, que ha sido súper interesante. Muchas gracias. Gracias.